Ok. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7, que está conformado por Emilio Castillo Pamanes, Rocío Elizabeth Cruz Moreno, Donaldo Esaí Fernández Rodríguez, Perla Licea Izquierdo Luna y yo, Eric Gabriel Saucedo Sánchez. ¿Puedes pasar la diapositiva? Y hablaremos de las teorías atómicas. Y para esto, pues, tenemos que sonar la cuestión de qué es una teoría atómica. Una teoría atómica es un conjunto de enunciados que describen estructuralmente al átomo y dan a entender sus propiedades y lo representan conceptualmente y explican su funcionamiento. La primera persona en describir o tener una idea sobre la partícula más fundamental fue Demócrito, un pensador que llevó a cabo la primera descripción del átomo y dio lugar a una pequeña noción de la teoría atómica. Y él fue el que denominó este término así, puesto que se cuestionó sobre la división de las cosas, de que hasta dónde era posible dividir un objeto, y concluyó que había un fin donde era imposible llegar a la división, a lo que denominó átomo. También decía Demócrito que el universo estaba formado por átomos indivisibles, indestructibles y sustancialmente idénticos, en movimiento en el vacío, que únicamente difieren en sí en su tamaño, forma y posición. La siguiente teoría atómica que tenemos es la de John Dalton en 1803. Y Dalton fue el que sentó las bases del principio de las teorías atómicas y él definió al átomo como la unidad básica de un elemento. Esta teoría fue mucho más compleja y detallada que la de Demócrito. Entonces, tenemos que la materia es discontinua y está formada por partículas materiales independientes llamadas átomos, las cuales deben de ser indivisibles. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tanto en masa como en propiedades físicas y químicas, y también que los átomos son elementos diferentes en cuanto a masa y en demás propiedades. Los compuestos se forman por la unión de átomos en los elementos correspondientes. Y aquí tenemos el modelo atómico de Dalton, que es simplemente una bolita. A continuación tenemos el modelo atómico de John Thomson, que después de realizar una serie de experimentos para analizar el comportamiento de los gases y realizar estudios posteriores, identificó rayos que eran afectados por un campo eléctrico y que eran atraídos por la parte positiva, por lo que concluyó que estaban compuestos por partículas negativas a las cuales llamó electrones. A partir de sus observaciones experimentales, creó un modelo atómico considerándolo como una esfera compacta, homogénea e indivisible, con carga positiva, en la que estaban incrustados los electrones como si fueran pasas de un budín. En su modelo atómico podemos apreciar que postula que el átomo se compone de una esfera cargada positivamente en el que reside la mayor parte de la masa del átomo y sobre la cual se incrustan los electrones, como pueden ser apreciados en su referencia de un budín. Y seguimos con la teoría atómica de Ernest Rutherford, que fue postulada en 1911, y él concluyó que si el átomo tenía electrones, para neutralizar la carga negativa, debían existir partículas con carga positiva en la misma cantidad, y estas debían estar concentradas en el centro, a lo que llamó núcleo atómico. Y postuló que el átomo está formado por una esfera en la que se concentra casi toda la masa del sistema, protones y neutrones, y en torno a la cual giran unas partículas, que son los electrones, de la misma manera que lo hacen los planetas en torno al Sol. Por eso su modelo también es conocido como modelo planetario. Y aquí tenemos también que los protones del núcleo se encuentran cargados positivamente y los electrones negativamente. Modelo atómico de Bohr.
Bohr presentó un modelo atómico y explicó teniendo en cuenta el modelo planetario, el cual fue postulado en 1913. Se describe mediante órbitas circulares que están en torno al núcleo sin irradiar energía, lo cual indica que cada órbita tiene cierto nivel de energía. Las únicas órbitas permitidas para que un electrón son aquellas que fijan una expresión matemática en función del número entero. En sí, se puede decir que cada órbita está compuesta por energía de un número entero, que vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre otros. El electrón solo emite o absorbe energía en los saltos de una órbita permitida a otra. En dicho cambio, emite o absorbe un fotón cuya energía es la diferencia entre niveles, los cuales son llamados espectros de emisión. La teoría atómica de Schrödinger fue postulada en 1926. Esta teoría propone que se conoce el modelo mecánico cuántico del átomo y describe el comportamiento ondulatorio del electrón. Para ello, especifica que los electrones son ondas de materia que se distribuyen en el espacio según la función de sus ondas. Los electrones se distribuyen en orbitales que son regiones del espacio con una alta probabilidad de encontrar un electrón. Se tienen en cuenta los siguientes números cuánticos. El número cuántico principal se le determina como n. El número cuántico secundario o azimutal se determina como i. El número cuántico magnético es m y el número de spin se determina como s. En un átomo no puede haber electrones con los 4 números cuánticos iguales. La configuración electrónica del modelo atómico de Schrödinger especifica las propiedades periódicas de los átomos y enlaces que forman. Sin embargo, el modelo atómico de Schrödinger no considera el spin de los electrones ni las variaciones en el comportamiento de los electrones rápidos debido a los efectos relativistas. Y se puede ver en la imagen las orbitales S, P, D, F y su forma visual está representada en la imagen lateral.